Muy buenos días, muchas bendiciones a nuestra querida familia, a los que se acercan en esta hora para tener un momento de a solas con Dios. Gracias por estar nuevamente con nosotros sintonizados como cada mañana, sin fallar. Aquí estamos delante de la presencia del Señor buscando no solamente su bendición, estamos buscando su dirección. Necesitamos que Él camine delante de nosotros en el día de hoy y nos presente cuál es su perfecta voluntad. En esto buscamos, crecemos a través de la palabra y le entregamos nuestras angustias, le entregamos a Él cada una de nuestras preocupaciones y también nuestra gratitud. Comparto contigo las palabras profundas y sabias del Salmo 25 y dice así: Dios guía a los mansos, a ti, Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ninguno de cuantos en ti esperan será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Señor, muéstrame tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Señor, acuérdate de tu piedad y de tu invariable amor que son perpetuos. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu invariable amor, acuérdate de mí por tu bondad, Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. Todas las sendas del Señor son verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Señor, por amor a tu nombre, perdona mi pecado, que es grande. ¿Qué hombre reverenciará al Señor? Él le indicará el camino a seguir. Habitará en prosperidad y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor da su secreto a quienes lo honran y ellos les da a conocer su pacto. Mis ojos están siempre envueltos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Maravillosas son las promesas del Señor, maravilloso es el llamado que nosotros tenemos de buscar a Dios cada mañana. Y a todos los que se han estado conectando con nosotros a esta hora, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí. Hoy hemos tenido un día de lluvias fuertes, comenzó la lluvia justamente poco antes de empezar la transmisión, así que el Señor ha madrugado a darnos bendiciones, lluvias de gracia. Como dice el himno, lluvias pedimos, Señor, aunque estas yo no las pedí para nada, pero el Señor decidió, estamos cerrando, ¿verdad?, nuestro mes de octubre y siempre el mes de octubre se caracteriza, a lo menos en nuestro país, por lluvias, así que todavía estamos dentro de lo que es el rango del tiempo de huracanes hasta el mes de noviembre. Gracias a Dios ninguno ha tocado, ¿verdad?, nuestro suelo que podamos decir que ha hecho un efecto dañino masivo, pero agradecemos a Dios por sus bondades. Si los Estados Unidos, si México ha recibido el impacto, de paso se está formando otro allí, así que oramos para que el Señor pueda traer paz. Al final de este año podamos ver una naturaleza más calmada. Hemos tenido una naturaleza muy agitada con demasiadas situaciones naturales que han ocurrido, unas causadas por el hombre, otros por la naturaleza. Así que confiamos que Dios pueda comenzar a obrar. Esta mañana he visto varias notificaciones de oración, de petición que muchos están
pidiendo. Tengo una amiguita que me escribió en lo privado que por favor orara por su salud. Se siente sumamente quebrantada y siente que necesita que Dios la levante. Voy a llamarte cuando termine la transmisión para poder orar directamente contigo, amiga. Pero en este momento, antes de entrar a lo que es el Salmo 26, 25 que acabamos de compartir, yo quisiera tener este momento de oración. Esta mañana, mientras estaba yo saliendo de mis sueños y entrando para despertar muy temprano, recordé mi sueño. Y anoche estuve soñando con homeschool. Y aunque ya yo hace muchos años que yo ya dejé de hacer eso, he sentido una preocupación muy grande y hoy quiero unirme en orar por todos los padres que están educando a sus hijos en su casa, voluntaria o involuntariamente, porque prácticamente en los lugares donde las escuelas no se han abierto, los padres, aunque no estaban preparados, de los que hemos dado homeschool, fue una decisión que nadie nos impuso, fue una decisión voluntaria en la que decidimos educar a nuestros hijos en la casa. Y yo sé y estoy creída, muy centrada de que esto no es para todos los padres. No todos los padres tienen, ¿verdad? Quizás esa madera para poder ser los maestros de sus hijos, por diversas razones, ¿ves? No siempre son las de carácter. Hay padres pues que por sus trabajos necesitan trabajar, hay madres que son jefes de cabeza de casa y si ellas no trabajan pues sus hijos no comen, así que eso les imposibilita, a menos que tengan un trabajo que les permitan trabajar desde la casa. Eso les hace un poquito cuesta arriba el poder educar a sus hijos en la casa. Otros pues sencillamente no tienen los estudios para poderlo hacer, otros no tienen la paciencia. Por eso digo que son diversas razones. Pero después que llegó la pandemia, involuntariamente muchos padres han tenido que verse en la difícil tarea de ser los padres, los conductores de sus hijos y tener a sus hijos y educarlos en la casa, aunque sean que estén educados por líneas con otro maestro, pero tienen que estar supervisando y trabajando y ayudando y apoyando desde la casa. Eso yo entiendo por experiencia que no estaría fácil. Otros padres han decidido educar a sus hijos en la casa en forma voluntaria, cosa que es admirable porque en los tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo, las disposiciones por ley de qué cosas se le va a enseñar a nuestros hijos en las escuelas es una cosa peligrosa. Definitivamente hay de aquellos, y me uno a las palabras del Señor cuando dijo, hay de aquellos que estarán dando a luz en los últimos días. Hay de aquellos que estén criando en los últimos días. No solamente por la peligrosidad de la violencia, sino de la peligrosidad de las nuevas tendencias educativas que se están generando en los gobiernos alrededor del mundo, las nuevas plataformas de educación, las nuevas filosofías de la familia, las nuevas filosofías de la vida, como la inmoralidad y la incredulidad en Dios se están sembrando de una manera alarmante en los gobiernos y en nuestros países. Definitivamente que la decisión de educar a los hijos en la casa en un día, hoy serán en formas opcionales para padres que quieran llevar a sus hijos y prepararlos para el reino de los cielos, ya no será opcional, será quizás compulsorio. Por el hecho de que el que quiera tener hijos, educarlos para el cielo, tendrá que alejarlos del mundo. Pero yo he sentido un celo muy grande de orar hoy por los padres que tienen sus hijos en su casa y los están educando desde su casa. Tienen la oportunidad de oro que tuvo. Esto es como si la hija del faraón nos regresara a los hijos para que se los educáramos y se los regresáramos a los 12 años. Esta oportunidad que muchos padres están teniendo de tener sus hijos en la casa y poder ser educados desde la casa, donde usted puede supervisar qué cosas se le está enseñando a su hijo. Usted puede entremeterse en los asuntos educativos de una manera más directa. Yo lo veo como una gran bendición, pero igualmente un gran reto.
Así que exhorto a todos los padres que tengan a sus hijos o los abuelos que están siendo los asistentes a sus nietos en la educación de ellos, que ustedes puedan tomar esto como un privilegio, como el privilegio que tomó Jocabed cuando la hija del faraón le regresó su propio hijo. Le regresó su propio hijo para que se lo educara. Tomen esto como algo muy importante porque es la oportunidad que ustedes podrán tener de sembrar los corazones de esa generación que está creciendo. Estamos en tiempos muy peligrosos y yo ya viví por 8 años lo que era educar a mis hijos en mi casa. En tiempos eran difíciles, yo los considero difíciles en aquel entonces y no me arrepiento de haberlo hecho con tanto sacrificio. Así que valoro el sacrificio de todos los padres y abuelos y tíos que están en esa situación en estos momentos y espero que ustedes puedan aprovechar esta oportunidad y sembrar en el corazón de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, a quien tengan a su cargo, ustedes tengan la oportunidad de sembrar en ellos esa fe y esa devoción a Dios, lo cual será muy importante y ustedes puedan retomar los principios y fundamentales de la familia, aquellos de los cuales nosotros nos sentimos orgullosos hoy. Así que esta es mi oración hoy, especialmente por aquellos que están en sus casas educando. Es un trabajo muy, muy arduo, muy sacrificado, ¿okay? Muy sacrificado. Tenemos personas como Nesti, que ha sido, ¿verdad?, maestra y estoy leyendo que dice que se ha ofrecido para dar tutorías de matemática. Eso es algo que le ha gustado a ella. No importa que seamos mayores, siempre somos muy productivos, y yo veo muy bien, ¿verdad?, que muchos padres que se atrevan a dar homeschool en este tiempo puedan buscar los recursos de personas que ya están jubilados, que son maestros, y los puedan ayudar y alinearlos dentro de su programa de escuela para poder darle tutorías a sus hijos en las áreas. Yo tuve esa bendición, yo tuve la bendición de tener una hermana, de una de las hermanas de nuestras iglesias en aquel entonces. Yo con tantas lágrimas le rogué a Dios que alguien me ayudara en matemáticas. No era mi área fuerte, tampoco el inglés, tampoco las ciencias. Mis áreas fuertes eran la Biblia, la literatura, el español y la historia. Y cuando mis hijos comenzaron a entrar a más edad, Dios puso esa mujer, esa santa mujer llamada Gladys, le llamamos Tata, y ella fue un ángel en la vida mía. Ella instruyó a mis hijos el inglés que hoy mis hijos pueden hablar fluidamente. Se lo deben a ella, no a su mamá, no a mí, sino a Gladys. Las matemáticas, todo, ella fue una gran ayuda para mí. Y siempre Dios pondrá ángeles en el camino para ayudar a los padres que quieran inculcar en la vida de sus hijos enseñanzas que vengan desde el seno de un hogar preocupado, no de una escuela que sencillamente se trabaja en masa. Así que hoy he querido dar este mensaje porque creo que eso fue la inquietud de mis sueños en la noche de hoy. Ayer era mi esposo con mis hijos, hoy soy yo con los suyos. Así que oramos por nuestros hijos. Aquellos que ya están crecidos, ya están en la universidad, oramos también por ellos para que puedan tener buenas experiencias con Dios. Estoy de acuerdo con Madeline, quien presenta que la tristeza de que muchos niños están más seguros en la escuela que en sus casas, eso es una triste realidad. Hay muchos niños que anhelan que sus escuelas sean abiertas porque ahí es donde comen, ahí es donde los tratan bien, son horas de refugio de manos de sus padres. Eso es una realidad muy, pero que muy triste, pero es una realidad y no la podemos ocultar. Este es el mundo en el que vivimos. Quiero tener este momento de oración antes de tocar levemente. Hoy no podremos, ¿verdad?, profundizar mucho,
porque quiero poder entrar al tema de Éxodo hoy. No quiero pasarme del tiempo. Hoy es mi día de llevar a mis papás y hacerles sus asuntos, así que necesito cerrar a tiempo. Pero quiero orar en este momento por cada familia. Padre, en esta hora hacemos esta pausa de oración para agradecerte tu misericordia y tu grande amor. Gracias, Señor, porque tú estás pendiente de cada una de nuestras necesidades. En forma especial, Señor, te pido por esta amiga que me escribió temprano en la mañana, rogándote, Señor, por su salud. Ella quiere darle lo mejor de su vida a sus hijos, pero se siente imposibilitada. Hace 3 días que no duerme. Se siente muy débil, se siente en angustia, se siente con ataques de ansiedad. Padre Santo, ten misericordia, pon paz en su corazón. Todos anhelamos tener la salud que necesitamos para luchar en favor de nuestros hijos, echarlos hacia adelante, poder bendecirlos, Señor. Tú sabes, Padre, cuántas veces disimulamos delante de ellos para poder mostrar lo mejor de nuestras caras, aunque nos estemos derrumbando por dentro. Cuánto esfuerzo a veces tenemos que hacer, Señor, mental, emocional y físico, para no dar a conocer, Señor, las batallas, las verdaderas batallas internas que llevamos dentro de nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, yo te pido por cada papá y por cada mamá que en forma responsable luchan cada día, cada abuelo, cada abuela, cada tití, cada tío, padre, cada primo, que lucha, Señor, para dar lo mejor por alguien. Padre, yo te ruego que tú en esta hora tú nos capacites, tú nos des tu Santo Espíritu, tú pongas manos de salud, tú levantes al caído, tú puedas aclarar la mente del que se siente confundido, tú abras los ojos de aquel que no está viendo la realidad de la vida, que tú puedas abrir los oídos de aquellos que han sido rebeldes y, Señor, están tomando decisiones equivocadas. Abre sus oídos para que puedan escuchar tu voz. Oh, Señor, despierta los corazones que se han adormecido, que se han aclimatado, que se están acostumbrando a este mundo. Señor, inquieta esos corazones. No permitas de ninguna manera que estos corazones se puedan aclimatar y se puedan ajustar. Oh, Señor, fortalece las manos que se han debilitado, que ya no sienten deseo de hacer nada. Fortalece esas manos, fortalece esas rodillas, Señor, que ya no pueden arrodillarse, que puedan venir delante de tu presencia y reconocer tu grandeza. Fortalece las piernas de aquellos que quieren marchar y quieren marchar en victoria, Señor. En esta hora pedimos esta oración por cada uno de mis hermanos que están al otro lado, que cada uno está viviendo una situación particular que tú solo conoces. Tú conoces los deseos de nuestro corazón. Sé con aquellos padres, Señor, que bajo mucha presión y sacrificio quieren educar a sus hijos en su casa porque sienten que ha llegado el momento de darle al Señor una educación especial en medio de un mundo que nada respeta y nada le importa. Ayúdalos, Señor, a que ellos puedan dar lo mejor de sí. Dale la sabiduría que no tienen. Dale el conocimiento, Señor. Dale la astucia, Padre, mental para ellos poder entender, conocer, ayudar, restaurar, levantar a sus hijos, motivarlos, amarlos y que pongan en el corazón de esos hijos gratitud para con esos padres que se están sacrificando. Hay muchos, Señor, que lo están haciendo en forma voluntaria y permanente. Otros lo están haciendo en forma involuntaria y transitoria. Pero igualmente, Señor, dales la oportunidad de sembrar en el corazón de sus hijos, Padre. Vivimos en tiempos tan difíciles. La enfermedad está donde quiera. Señor, las malas decisiones están donde quiera. El diablo ha hecho una fantasía del mundo y nos ha hecho pensar que el mundo está mejor, Señor, cuando este mundo está en decadencia. Prepáranos, Señor, para tener una experiencia contigo. Prepáranos, Señor, para poder tener una renovación espiritual del entendimiento. Ayúdanos a poder ir ascendiendo de gloria en gloria, Padre. Te presento cada una de las personas que nos están escuchando en esta hora, cada vida que está escuchando esta oración y por aquellos que van a pasar después que esta transmisión cierre. Pasen por esta transmisión. Te ruego por ellos, Señor. Quizás hay algunos que ya han estado perdiendo la lucha por la vida a través de una enfermedad. Padre, si alguno ha de ir al descanso, si, Señor, en esta semana alguno
alguna persona, Señor, irá al descanso. Porque así tú entiendes, Señor, que es mejor para su vida. Oh Padre, que no baje al descanso sin esperanza. Que no baje al descanso, Señor, sin haberte conocido, sin haber entregado su corazón a ti. Que pueda ir al descanso con la seguridad de que un Dios caminó con él los años de su vida y que hoy un ángel cuidará su tumba. Padre Santo, te entregamos a cada persona que lucha cada día por mantenerse a flote en una vida de familia. Entrego cada uno de ellos en tus manos. Creo, Dios, y confío que así sea. Porque no le hablamos a un Dios que tiene ojos y no ve. No le hablamos a un Dios que tiene oídos y no oye. No le hablamos a un Dios que tiene pies y no camina porque lo tiene que cargar. Le estamos hablando a un Dios vivo cuyo poder es el poder del gran yo soy. Gracias, Padre, por escucharnos en esta hora, porque lo pedimos y lo entregamos y lo rogamos y lo creemos, lo afirmamos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, gracias por compartir conmigo este momento de oración. Permítame destacar unos versículos que quiero antes que sean las 6 de la mañana, hora de Puerto Rico. Algunos versículos del Salmo 25. Como ya le dije, nosotros nos hemos vuelto más inclinados al 23 y qué bueno que lo pude explicar y qué bueno que alguien me escribió que por fin entendía el Salmo 23. Vamos a ver si de verdad el Señor nos sigue enamorando de nuevos salmos de la Biblia. Que estos nuevos salmos puedan traer a nuestra vida espacio. Mira lo que dice: a ti, Señor, elevo mi alma. Cuando oramos, es a Dios que le elevamos el alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. ¿A qué se refiere no sea yo avergonzado? Es decir, no me hagas quedar mal, porque yo he confiado en ti. ¿Sabe que esta es una expresión que a veces nosotros hemos tomado, en la que nosotros tenemos miedo de que algún día nuestra confianza en Dios sea avergonzada porque creímos en algo que nunca ocurrió? Y déjeme decirle que esa es la misma preocupación que tenía David. Que los enemigos de él un día no se burlaran de su Dios diciendo: mira, confío en su Dios, y su Dios no lo escuchó. Realmente eso es algo agonizante, tener una experiencia así. Por eso dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Porque lo que necesita y lo que quiere David es que Dios se pueda manifestar de una manera que sus enemigos se den cuenta de que Dios obra en su favor. Esa era como una preocupación de que, Señor, no quedes mal. No es que yo quede mal, es que tú no quedes mal delante de mis enemigos, porque yo necesito que mis enemigos vean que tú eres mi defensor. Es como que no quedes en descrédito. Era un llamado de David a Dios a que manifiéstate. Ninguno de cuantos en ti esperan será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Este versículo 4 quiero que lo subrayes. Claro, esta es para mí, ¿ve? De aquí tú puedes sacar el que a ti te impresiona. Porque cada uno, de acuerdo a la experiencia que está viviendo, va a tener un versículo que le impresiona. A mí, cuando estoy en angustia y me siento rodeada, esos versículos, ese 1 y 2, yo lo tengo bien subrayado. Bien subrayado. Sobre todo lo subrayé y lo resubrayé en el 2014 y en el 2017, momentos muy difíciles. Pero dice aquí, número 4, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Verdad? Tu versión la debe estar diciendo diferente. Pero ese versículo es para mí bien importante, porque es lo que le pido a Dios cada mañana. Quiero saber
hacia dónde debo dirigirme. Quiero saber, Señor, cuál es el camino que debo andar. Y entonces eso de muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas, no las mías. Son las tuyas las que quiero caminar. Enséñame ese camino, muéstrame ese camino. Sabe que la indecisión es una de las experiencias más terribles de la vida. Para mí, el tú no saber a dónde ir, el tú no saber hacia dónde dirigirte, es que esa incertidumbre, ¿ok? Y decimos ahí, le pedimos a Dios, es una oración, Señor, muéstrame, Jehová, muéstrame tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, todo el día. No es la mitad del día, no es una fracción del día, no, es todo el día confiamos en Jehová. Y es que cada instante queremos, Señor, guíame. Y yo no sé, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros cuando salimos de la casa y llegamos al primer punto de nuestra agenda, cuando nos montamos en el carro, digo, Señor, gracias porque me permitiste hacer mi primer ítems de mi agenda hoy. Señor, ahora llévame a mi segundo punto. Llévame después que ahí te bajas y antes de irte, Señor, gracias porque ya pude pagar la luz. Gracias, Señor, porque ya pude pagar el teléfono. Señor, voy a ir a la oficina del médico. Padre, Señor, desde el estacionamiento, que tú sabes que ese hospital siempre está lleno. Búscame un estacionamiento y permite que todo esto se pueda hacer. Señor, cada paso del día, tú seas consciente de que el Señor te lleve a ti a cada cosa que tú vas a hacer. Dice el versículo 6, acuérdate de tu piedad y de tu invariable amor, que son perpetuos. Versículo 7, lo tengo subrayado. Claro que sí. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, dito, no te acuerdes. No te acuerdes. Conforme a tu invariable amor, acuérdate de mí por tu bondad, Señor. Por tu bondad. ¿Sabes que nosotros siempre tenemos nuestros errores delante de nosotros? Fíjate que en el caso mío, yo ahora voy a hablar de mí, ¿ves? En el caso mío, yo no recuerdo haber cometido en mi juventud tantos errores. Creo que fui demasiado fiel a mis papás. Siempre me mantuve fiel a lo que ellos me enseñaban. En las cosas que fui rebelde, sí, fui rebelde en unas cosas. Rebelde por identidad. Cuando te comparan con otro, ¿y por qué tú no puedes ser con otro? Yo siempre fui firme en mi personalidad. Pero en otros términos de otras cosas siempre fui obediente. Creo que mis errores los cometí después que me hice grande, adulta. Cuando uno ya se cree que uno no necesita subordinarse ante nadie, uno se cree que es dueño de sus actos y ya uno es dueño, ya uno es adulto como nos enseña la sociedad, ya somos adultos y nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer. Fíjate que en ese momento entonces sí, cuando uno no busca dirección, ahí es que uno que se pierde en el norte. Pero igualmente dice aquí de los pecados de mi juventud y mis rebeliones, ay, no te acuerdes. Ya era como un decir, ay, Señor, olvídalo. Fíjate que Dios lo olvida, quien no olvida somos nosotros. Los que tenemos problema para olvidar somos nosotros. Nosotros vivimos recordando nuestros errores y culpándonos por esos errores o culpando a otro de esos errores. De eso nosotros vivimos. Ese es el pan de todos los días. Culparnos de los errores o culpar a otro de los errores y quejarnos de la vida que tenemos hoy por eso. Entonces, me encanta que decirle, Señor, pues sabes que yo lo voy a olvidar y también quiero que tú lo olvides. Y dice aquí, bueno y recto es el Señor, por tanto enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. Proceso de aprendizaje que el Señor estará. Y dice, yo voy a terminar hasta el 11, mañana retomo del 12 al 22, aunque hoy lo leímos casi completo, pero solamente voy a terminar aquí. Todas las sendas del Señor son amor y verdad. Todo camino que Dios elige para ti, todo camino que Dios elige para ti, son verdad y son de amor. Y usted dice, ay, ¿cómo va a ser? Si el Señor mismo fue que me metió por este camino y mira que mucho he sufrido. No importa, no dice que está libre de lágrimas. Dice que todas las sendas de Jehová son de amor y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Aunque sean de lágrimas,
son de amor y verdad. ¿Por qué? Porque las sendas de Jehová siempre nos van a llevar por un camino de justicia. Y aunque esté bañado de lágrimas y de sangre, a la postre usted se va a dar cuenta que Dios te era necesario que tú caminaras por ese valle, por ese camino, por esa senda dolorosa, pero eran sendas de amor y sendas de verdad. Aunque hayan sido dolorosas o aunque sean dolorosas. Y termina el versículo 11 diciendo, Señor, por amor a tu nombre, perdona mi pecado, que es grande. Y yo cierro con esto. El reconocer nuestros pecados es distinto a vivir condenándonos por ello. Hay gente que nunca reconoce, bueno, yo no le hice daño a fulano, fulano se lo merecía. Yo, al contrario, yo le hice un bien. No. Una cosa es reconocer nuestros errores, confesarlos, arrepentirnos y apartarnos. Son 4 cosas. Reconocerlos, confesarlos, arrepentirnos y apartarnos. 4 cosas muy necesarias en el proceso de un error, de un pecado. Una vez tú hagas esas 4 cosas, no tienes por qué vivir condenándote, porque hiciste las 4 cosas que te iban a llevar a ti, a que Dios, no solamente Dios iba a olvidar, iba a echar a lo profundo de la mar tu pecado y tu error, sino que Dios también quiere que tú lo hagas. Así que por amor a tu nombre, perdona mi pecado, que es grande. Así que agradecemos a Dios por el Salmo 25, que lo hemos trabajado del versículo 1 al 11. Pasemos nosotros al libro de Éxodo, en el que hoy quiero contestar algunas preguntas que se han quedado en el tintero, que se me han hecho. Vi que ayer algunos quedaron haciéndose la pregunta. También vi algunas personas diciendo comentarios sobre el pan, sobre los sobrantes de la Pascua, que hoy quiero contestar. Y otras preguntas que se me han hecho y le pedí al Señor que no se me olvidara. Muy bien, la primera pregunta que quiero contestar es una pregunta que se me hizo días atrás y se me olvidó contestarla. Y quiero contestarla no solamente a la persona que me hizo la pregunta, sino quizás para todos. La persona me pregunta que por qué la Biblia dice que Jesús estuvo 3 días en el corazón de la tierra cuando realmente Jesús no estuvo 3 días, más bien día y medio, fuéramos a decir. Porque Jesús murió al atardecer y esto tiene una coyuntura con la explicación que yo estuve dando sobre la muerte del Cordero en la Pascua, en el día de ayer. Jesús muere al atardecer del viernes, está todo el día en el sábado en la tumba y resucita en la madrugada del domingo. Así que la persona me hace la pregunta, ¿dónde están los 3 días que Jesús iba a estar? Porque no estuvo 3 días. Ok, contesto a la pregunta. La palabra día, tanto en el griego como en el español, tiene más de un significado. Están los días, un día de 24 horas, es decir, que esto es un día 24 horas. Se supone, si así se contabilizara los días de la muerte de Jesús, se supone que Jesús hubiese estado 72 horas, ¿verdad? En la tumba, pero no fue así. ¿Por qué? Porque la palabra día en la Biblia significa un día de 24 horas, la fracción de un día o la parte clara de un día. Por eso la gente dice buenos días y buenas noches. ¿Por qué? Porque se refiere a la parte clara del día. Un día también era, aunque sea una fracción de tiempo de 24 horas, correspondía a un día, aunque eso fuera lo que se viviera. Si las personas, por ejemplo, si una persona murió, hablando en términos humanos acá de la tierra,
la persona murió en la madrugada, digamos a la 1 de la mañana, no se dice que esa persona, y murió, por ejemplo, murió a la 1 de la mañana del día de hoy, no se dice que esa persona murió el día 26, murió el día 27, aunque lo que haya vivido haya sido una hora según el mundo, ¿ve? Porque para el mundo el día comienza a la medianoche. Para el mundo la medianoche es las 12 de la noche. Así que aunque hubiese muerto a la 1 de la mañana, se dice que la persona vivió hasta el día 27 de octubre. ¿Por qué? Porque vivió una fracción de ese tiempo. Igual en la Biblia. Se mencionan 3 días porque Jesús vivió, murió, estuvo en la tumba un término de horas del día viernes, las 24 del día sábado y fracciones del día domingo. Ahí están los 3 días porque así se contabiliza tanto en el mundo como en la Biblia. Con respecto, no sé si estoy dejando claro, es interesante que el único día que él guardó en forma total, es decir, que él estuvo en la tumba sus 24 horas, fue el día sábado. Y eso deja un mensaje muy claro de que Jesús, de la misma manera que guardó el sábado en forma total, cuando terminó su obra de creación en el Génesis, hizo exactamente lo mismo y cumplió con el mandamiento que él mismo había estipulado y guardó perfectamente el día sábado al finalizar de su obra de redención. Dios hizo 2 obras muy grandes, la de la creación y al final de la semana de la creación, que también fue viernes, dice que el Señor al final de su obra de creación guardó el sábado y al final de su obra de redención, que también fue viernes, guardó en forma total el día sábado. Lo demás, Jesús descansó en la tumba fracciones del día viernes, fracciones del día domingo, pero se contabiliza como 3 días. ¿Ok? Es parte de las preguntas que se me habían hecho. Hubo una pregunta que me hizo Heidi Hernández, a lo menos fue un comentario y ahora mismo me pasó por la mente y se me olvidó. Pero cuando lo recuerde, lo podré explicar que estaba relacionado con ese tema. La otra pregunta que quiero contestar es que en las versiones de ustedes del libro de Éxodo capítulo 12, verso 10, decía que, déjame buscarlo en la otra versión mía porque la versión que yo utilizo está eliminada. Permítanme buscar mi otra Biblia aquí, Éxodo 12, 10, donde hace la mención que lo que sobrara de el cordero debía ser quemado. Permítanme explicarles a ustedes. Ayer tengo Mirta, que es nuestra colaboradora, me dijo, mira, busqué en diferentes versiones de Biblias y aparece que sí, que lo que sobrare debía ser quemado. Así que me tomé el tiempo de allí junto con ella cuando estaba allí. Permítanme un momentito, estoy aquí buscando mi Biblia en hebreo. A ver qué decía el hebreo para poder compartir con ustedes lo interesante y lo fascinante, para lo menos para mí, es poder yo hacer un poquito de exégesis en el hebreo, porque siempre el idioma original con que se hacen las traducciones arroja mucho más luz de lo que nosotros podemos tener. Así que me fui a buscar allí en Éxodo capítulo 12, verso 10. Estoy aquí también buscándolo en mi Biblia de hebreo para encontrar lo que quiero compartir con ustedes hoy.
La versión va diciendo, y es lo importante, esto es lo importante antes de entrar. Dice, vamos a leer en la versión de 1960, la Reina Valera de 1960, que es la que casi todo el mundo tiene. Dice aquí, cuando dice que vas a tomar de la sangre y las pondrás en los postes en el dintel de las casas, aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes y levadura, estoy en versículo 8, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Y hace especificación de que ese animal no debía ser cortado, es decir, iba a ser asado con la cabeza, con sus patas y sus entrañas, es decir, sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. La versión que dice en el Éxodo capítulo 12, verso 10, me parece sumamente interesante. Dice, y no haréis sobrar nada de él. Estoy leyendo la traducción directamente a mi interlineal de griego, de mi Biblia en griego, de hebreo. No haréis sobrar nada de él hasta la mañana. Pues si quedara algo, lo quemaréis en el fuego en la mañana. ¿De qué sobrante está hablando aquí cuando enérgicamente Dios ha dicho que no debían hacer sobrar nada de él? La palabra sobrar es yahar. Yahar, cuando me fui a buscar el yahar en hebreo, significa los sobrantes que no se consumen. Es decir, cuando aquí la Biblia dice que cuando, por ejemplo, cuando tú vas a comprar pollo asado, vamos a hablar, tú vas a ir un pollo asado completo, te lo dan con la cabeza, te lo dan con las patas, te lo dan con las plumas. No, ¿verdad que no? No. Te lo dan, tú compras un pollo asado y ves la forma del pollito así media cóncava, pero no te lo dan con las patas. Ya las patas te las cortaron. Cuando Dios hace la especificación de que el cordero no debía ser desmembrado en ninguna de sus partes, ni su cabeza debía ser cortada, ni sus patas debían ser cortadas, ni sus intestinos debían ser extraídos. Eso no significaba que ellos tenían que comerse las patas, la cabeza y los intestinos. De hecho, de las partes internas del animal nunca debían comerse ni el corazón, ni tampoco los intestinos. Porque del corazón es donde emana la vida y era una parte que Dios prohibía que se comiera. Tampoco los intestinos, porque ahí es donde están las heces fecales de los animales y es la parte del animal que iba a estar más contaminada. Sin embargo, Dios hizo una especificación muy clara que no debían retirarse ni los intestinos, ni las patas, ni la cabeza del animal. Pero las partes que eran comestibles, como su carne, esas debían ser consumidas en su totalidad. Cuando aquí dice que si sobrase, no era que iba a haber un residual de que, bueno, señores, ahí sobró cordero para otra familia. Si alguien quiere venir a comer por la mañana, venga y desayune. No, no. Porque recuérdese que esto no era una cena cualquiera. Esto era una representación. Número uno, la sangre de ese animal se ponía en los postes y en los dinteles porque con un hisopo, y ahora otra cosa que estoy añadiendo, que ustedes van a ver en la lectura, un hisopo con la planta de hisopo era con la que se limpiaban los leprosos. Era una manera de purificar a los leprosos cuando eran sanados. Era una planta que era para purificación y era una sangre purificada. Se mojaba la sangre con una planta de hisopo y se ponía en los postes porque se representaba que esa familia que iba a estar dentro de esa casa iba a ser guardada por la sangre de Jesucristo. Ese cordero era una representación de Cristo que no iba a ser quebrado ninguno de sus huesos. Pero cuando tú te comes el pollo, tú no te comes los huesos.
Tampoco ellos podían comerse ni los huesos, ni los intestinos, ni la cabeza, ni las patas. Pero tampoco podían ser desmembrados, porque era una representación de Cristo. Incluso cuando Jesús murió mucho antes que los otros dos reos, cuando fueron a quebrarle las piernas a Jesús para acelerar el proceso de muerte, porque los mismos judíos que los mandaron a crucificar no querían que estuvieran sus cuerpos vivos a la hora del sábado, para que tú veas cómo se puede tratar de ser fiel en algo bueno, pero haciendo algo malo. Esta es la dicotomía de muchos cristianos, que se visten de santidad para unas cosas y detrás ocultan cosas horribles. Pero esto fue lo que ellos hicieron. Cuando fueron a quebrarle las piernas a Jesús, ya Jesús estaba muerto. Por eso fue que entonces se certificó su muerte, no quebrándole las piernas, sino más bien atravesando su costado con una lanza. Es de ese sobrante de lo que está hablando Éxodo 12:10, de que eso no debía entrar en proceso de corrupción. Dice, eso ustedes se lo van a comer por la noche y en la mañana tienen que quemarlo al fuego. Se iba a quebrar esos sobrantes, ese yahar. Ese yahar es ese excedente, ese sobrante de lo que no se consume. Era lo que debía ser quemado. ¿Por qué? Porque no podía haber corrupción. Usted sabe, usted deja la carne afuera, ya entra en un proceso de descomposición. Y era una representación. Mira cómo, wow, es que de verdad que yo me tengo que admirar. Yo tengo un Dios sin complejo ninguno. Y ayer yo lo dije y lo repito hoy. Dios se compara con las plantas, con las uvas. Dios se compara con los animales. ¿Y qué animales? Desde leones, becerros, ovejas, cabras, palomas, gallinas, serpientes. Hasta Jesús se comparó con una serpiente y por eso mandó para hacer una serpiente de bronce en un asta para que mirándola se pudieran salvar, sanar. Y eso representaba a Jesús en la cruz que iba a estar cargando los pecados del mundo. Y la serpiente era representación del pecado. Jesús no tiene complejo con eso, Padre Santo. Yo me quedo admirada cómo yo tengo un Dios Rey soberano, creador del universo, y se atreve a compararse con cosas tan... Y nosotros tenemos tanto orgullo que cualquier persona que nos diga cualquier cosa, ya nosotros nos sentimos tan ofendidos y sacamos esa boca para defendernos. ¡Wow! Por eso Dios a veces mide nuestro carácter. Aquella mujer le dijo, no es bueno darle a los perros la comida de los hijos. Le dijo perra a esa mujer. Oye, y la respuesta de esa mujer ni se levantó, ni se inmutó, ni se molestó, ni salió a defenderse. Dice, ¿sabes qué? Tú tienes razón. Pero aún los perros saben comer de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Dios dijo, oh, mujer, cuán grande es tu fe. Si Jesús le hubiese dicho perros a los discípulos, hasta ahí hubiesen llegado sus amiguitos. Sus amiguitos hubiesen llegado hasta ahí porque ellos no hubiesen tenido la humildad de aceptar que Dios le dijera perros en la cara. Pero aquella mujer, para usted vea, nosotras las mujeres tenemos la capacidad de aguantar más insultos que un hombre. A un hombre dígale gallina, nada más. Ya usted sabe que se quita la camisa, cierra los puños y se va a pelear. Y le dicen gallina. Y a nosotras nos dicen perras. Óyeme, nos sacudimos las pulgas del perro y seguimos andando. Y yo me quedo tan maravillada como Dios se rebaja al nivel de un animal para representarse, para que en una parábola viviente el mundo lo pueda entender. De verdad que hay cosas de Dios que yo no las comprendo, pero sencillamente las admiro de Dios. Y quiero ser así como Él. Quiero que las opiniones de la gente me importen nada. Y que la comparación esta es impresionante. Bueno, el punto aquí de lo que quiero enseñar es que sí había un sobrante, pero no era un sobrante de lo que se consumía, sino era un sobrante de lo que no se consumía, como eran las partes internas del cuerpo,
como las patas, la cabeza y sus huesos, que no debían ser quebrados. Ese cordero debía ser asado al fuego en su totalidad. Si alguna pregunta queda sobre el tema, nomás me lo puede escribir en el inbox, porque a veces se me pierde muchísimo. Aquí, si ustedes me lo escriben aquí abajo, escríbanmelo en el inbox de la página o me escriben en el Messenger y yo con mucho gusto contesto la pregunta. Si entiendo que ya esta pregunta ha sido respondida, pasamos entonces a la parte de hoy, ¿ok? Bien, vamos al capítulo 12, a los versículos 15 en adelante. ¿Estamos? Ok, vamos. 7 días comerás pan sin levadura. Desde el primer día apartaréis toda la levadura de vuestras casas, porque todo el que coma leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día tendréis santa convocación y el séptimo día también tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos excepto que andaréis aderecéis lo que cada uno ha de comer. Guardaréis la fiesta del pan sin levadura o pan de ácimo, como se le llama en otras versiones, porque en este mismo día yo habré sacado vuestros ejércitos de Egipto. Por eso guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua, desde el día 14 del primer mes por la tarde hasta el 21 de este mes por la tarde comeréis el pan sin levadura. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. El que coma leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en vuestras habitaciones, comeréis solo pan sin levadura. Ahora vamos a ir ahora a esta otra parte, que esto tiene otra dimensión. Ya sabemos que estaba corriendo el séptimo mes, que era el mes de Abib o mes de Nisan, cuando el Señor va a mandar la 10ª plaga. Dios establece que ese mes iba a ser desde ese momento en adelante el primer mes del calendario sagrado. Era el 7º mes del calendario civil que Dios lo iba a convertir en el primero. En ese mes, en ese día dice que el día 10 iban a separar. Le estoy haciendo un repaso para que ustedes tengan, no se me pierdan en el camino porque estoy dando una clase audible y no tengo pizarra para poder explicar. Así que mucha atención. Quiero que ustedes se concentren en lo que estoy diciendo. ¿Ok? Ese día parece que en esos días había entrado el mes, porque estamos a principios del mes de Abib o mes de Nisan. Dios dice, el día 10 ustedes van a separar ese cordero y lo van a tener esos 3 días y medio con ustedes. Mire cómo esto ya yo lo había explicado, que representaba los 3 años y medio del ministerio de Cristo en la tierra, estando con nosotros, mostrándonos su amor. Entonces, en el día 14, ese animalito que había estado con ellos en la casa, con ellos 3 días y medio, lo iban a matar en la tarde. ¿Viste? Que está considerado, son 3 días y medio, pero se considera, ¿verdad?, en el día 14. El día 14, a la hora de la tarde, es decir, a la puesta de sol, ese animalito lo iban a matar. Y iba a pasar el proceso que ya yo les expliqué. La sangre la iban a poner el dintel y al animal, sin quebrarle nada, lo iban a asar y lo iban a comer en su totalidad junto con alguna otra familia para que no sobrara lo que se supone que se comiera. Y entonces, cuando amaneciera la mañana, lo iban a quemar. Ahora,
Esa cena, ya yo ayer expliqué que iba a ser no era una cena de diversión, era una cena de salvación, en el que eso se iba a comer vestido, con la ropa puesta, las sandalias puestas, el bordón, es decir, el bastón en la mano, de pie se iba a comer. Estaba leyendo de que muchas familias, hizo una cita que la quería compartir, quizás me estoy dejando presionar mucho por el tiempo, dice que algunas familias de los egipcios pidieron a los hebreos que querían compartir, querían salvar la vida de sus primogénitos. Y para eso tenían que hacer el proceso. Una cosa interesante, que no se podía salvar la vida del primogénito si no estaba circuncidado. Ese primogénito debía ser circuncidado para poder ser liberado. Interesante. Y no solamente iba a ser salvado en la casa donde se pusiera esa sangre y se comiera ese cordero, no solamente se le iba a liberar la vida al primogénito que estuviera dentro de la casa. Y esto es otra cosa que estaba leyendo que me quedó impresionada. Decía, si ellos hubiesen cumplido solamente parte de las especificaciones, igualmente el primogénito se hubiese muerto. Es decir, si ellos hubiesen puesto la sangre en el dintel, pero no se hubiesen vestido a comer, no hubiesen comido el cordero, es decir, solamente ponían la sangre en el, pero no comían el cordero, igualmente, aun cuando tuvieran la sangre, el primogénito iba a morir. Porque dice que no era suficiente que se expusiera la sangre del cordero, sino que debían comer el cordero. Jesús posteriormente dijo aquí en la tierra, yo soy el que no come mi carne y beba mi sangre, no verá el reino de Dios. Y uno dice, wow, pero qué pesado esto. Qué pesado. En el caso de Israel, Israel no iba a beber la sangre, iba a vertir la sangre en los postes de su casa, con eso borrando las deidades y destruyendo la fe antigua, la fe idólatra que ellos habían adoptado en Egipto. Esto tiene unas dimensiones espectaculares. Pero dice que no era suficiente que ellos pusieran por fe la sangre en el cordero, ahora que comieran el cordero. Y esto es lo que estamos haciendo. Nosotros nos conformamos con haber llevado una fe religiosa, ir a una iglesia y tomar un culto, tomar una misa. Los que van a la iglesia católica reciben la misa, pero vivimos, no comemos de la palabra, sencillamente vamos a la iglesia, cumplimos un deber religioso y vivimos la vida como nos da la gana. Cuando estamos atorados en un problema, entonces nos recordamos de orar, de pedirle a alguien que ore o unirnos a una cadena de oración. Pero después que las cosas se resuelven, volvemos a lo mismo. Es decir, creer en la sangre del cordero no es suficiente. Hay que comer al cordero. Y entonces con esto estaba leyendo en Patriarcas y Profetas, que la importancia era que cada paso se diera. Número 1, la sangre. Él tenía que estar circuncidado, ese primogénito. ¿Por qué? Porque esa era la señal del pacto. La señal del pacto estaba en la carne. Y debía comer la carne, no solamente la familia, el primogénito tenía que comer el cordero. Y todo el mundo tenía que comer la porción que podía saciarse. Era hasta que se sintieran satisfechos. No era una minúscula parte, no era un pedacito. Ay, no, yo no tengo hambre, hoy yo me voy a comer este poquitito. Me cabe más, pero me voy a comer este poquitito. No, ese era el mensaje que quedaba implícito en la orden, de que debía ser comido hasta saciedad. Nosotros tenemos que aprender a comer de Dios, de su palabra, todos los días, a saciedad. Habrá gente que quizás coma poco y habrán que quienes, como yo, como que nunca es suficiente. Nunca llegamos al enough. Es decir, nunca nos llenamos. Siempre hay un hambre. ¿Ok? Siempre hay un hambre de la palabra. Pues cada cual, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su hambre, iba a comer. Y yo digo, wow, Padre, cada detalle de lo que Dios puso. Pero dentro de eso, dice que desde ese día 14... Ese día 14 que ellos iban a comer esa Pascua, ahí comenzaban a contar 7 días en las que ellos no podían comer pan leudado. Pan leudado significa pan con levadura.
durante los próximos, desde ese día 14 hasta el día 21, dice que no debía aparecer en las casas de ellos ningún tipo de levadura. Tenían que comer durante 7 días solamente pan sin levadura, que ahí comenzaba la fiesta del pan de ázimos o el pan sin levadura. Y decía allí en forma específica que desde el primer día, es decir, ese día 14, como el día 21, iba a haber una santa convocación. Versículo 16 dice, el primer día tendréis santa convocación y el séptimo también tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos. Es decir, en el día 1, en ese día 14 y en ese día 21, nadie podía trabajar. Era como si hubiesen sido sábados. Y ahí comenzamos a explicar algo que vamos a explicar más adelante en las clases, que los judíos en las festividades habían días que caían en semana, que eran considerados días sagrados, aparte al sábado del mandamiento. Sábado del mandamiento es el día que Dios eligió para que se guardara, para que toda la creación y todo lo creado entrara en armonía con el Creador. Pero aparte al sábado, estos días en los que se hacían estas festividades no siempre caían sábado. Eran días en los que eran considerados días sagrados porque Dios así lo había ordenado, porque había una santa convocación. Así que ese día 14, era una santa convocación, y que ese día no se trabajaba, ni tampoco al día séptimo, es decir, si comenzaba el día 14, el día 21, el pueblo se convocaba nuevamente y era un día sagrado. Y dice, ninguna obra se hará en ellos excepto que aderecéis lo que ha de comer, que era lo único que se le permitía cocinar. En ese día, en esos días de fiesta sagrada, el único trabajo que se le permitía a ellos era preparar el pan sin levadura y que se pudiera cocinar. Entonces dice ahí, guardaréis esta fiesta de pan sin levadura, porque en este mismo día yo habré sacado vuestros ejércitos de Egipto. Por eso guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Qué significa costumbre perpetua? Es decir, hasta el día de hoy. Ok, hay un verso en el libro de Samuel que dice que Samuel estuvo perpetuamente en el santuario. Bueno, Samuel estuvo hasta que murió. ¿Ve? La palabra perpetuo en las traducciones nuestras no siempre significan eternalmente. Significa hasta que se cumpla el propósito o hasta que tengas vida. ¿Ve? Y eso lo vamos a ver, no lo voy a tocar hoy. Esa expresión es una expresión que le voy a dedicar y los voy a llevar a través de la Biblia para que ustedes vean en todas las veces que la palabra perpetuo aparece en la Biblia, que no significa eterno, no significa eternidad. De hecho, la palabra perpetuo no siempre aparece en el hebreo todas las veces en que aparece en el español, que eso es otra cosita, ¿ve? Pero sí, no siempre la palabra por vuestras generaciones en forma perpetua significa eternidad, sino hasta que se cumpla lo que los objetivos, ¿ve? Con el cual se diseñó. Es decir, se supone que por todas las generaciones en forma perpetua se matara un cordero para la expiación de los pecados, pero no la estamos haciendo hoy en día, entonces estamos incumpliendo la matanza del cordero. No, ¿por qué? Porque eso era hasta que viniera el verdadero cordero. Esto era como decir una antítesis de la realidad. Y la realidad era en Cristo. Y cuando Cristo murió como el verdadero cordero, ya la muerte del cordero fue quitada como un estatuto perpetuo. Entonces fue sustituida por lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Y después voy a explicar un poquito por qué la marcada diferencia. Lo voy a estar explicando posteriormente cuando nos acerquemos a la fecha de noviembre, cuando queremos hacer la Santa Cena. Voy a estar explicando los cambios que hubo entre la Pascua y la Santa Cena, por qué Dios hizo esos cambios y en qué nos cambia a nosotros esos cambios. Así que
Pero aquí quiero destacar antes de cerrar hoy, y lo voy a dejar aquí para mañana retomarlo ahí mismo. ¿Por qué para Dios era tan importante esos 7 días sin comer pan sin levadura? Porque el versículo 20 da una amenaza bien fuerte. Dice, ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeré pan sin levadura. No, ese no es el versículo que quería dar. Es el que decía, el 19, durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. El que coma leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Oye, esto era serio. Esto era serio. No podían comer levadura en 7 días, del día 14 al 21 no. Y esos números son importantes. 10, 14, 21. Y yo quiero decirte que el que comiera leudado a escondidas iba a ser cortado. ¿Qué significa cortado? Iba a morir. Y uno diría, pero ¿por qué tanta importancia? Para que usted vea, señores, y lo vengo diciendo, Dios es un Dios de símbolos. Y cuando Dios se toma la molestia, porque yo debo entender que Dios se compare con pan, que Dios se compare con jugo, que Dios se compare con animales, que Dios se compare con plantas. Es algo grande porque estamos hablando de un Dios creador que se rebaja al nivel del hombre. Cuando Dios utiliza un símbolo de esta tierra para autorrepresentarse y dejar claro un mensaje al pueblo, usted no se le ocurra tomar de poca importancia ese símbolo. No lo haga. No lo haga. Porque Dios, cuando Dios decide autorrepresentarse con una simbología detrás de una representación, Dios lo toma en serio, aunque usted lo tome en broma. Incluso estaba leyendo y decía que si el primogénito el padre hubiese puesto la sangre en el dintel, hubiese comido de el cordero, pero si hubiese salido fuera de la casa, igualmente moría. Tenía que cumplirse cada especificación en forma completa. Tenía que obtener la sangre, tenía que comer en su totalidad hasta abastecerse el cordero, debía comer el pan sin levadura, debía comer esas hierbas amargas y no podía salir de la casa. Y nosotros tomamos a veces en tan poca monta las palabras de Dios y decimos, bueno, Señor, yo voy a obedecer de aquí a aquí. Pero de aquí para acá, a mí eso a mí no me pega mucho. Eso a mí no me convence. Usted sabe la cantidad de cristianos que yo escucho decir esto. Y por eso yo vuelvo y les digo, Dios ha dejado escrita en la palabra. A mí me importan 3 bledos. Lo que la gente piense, como la gente considera las cosas, la gente las enseña. Yo tengo que ser responsable con la luz que a mí Dios me da. Con la luz que a mí Dios no me da, pues no, Dios a mí no me puede juzgar por alguna luz que no tengo. Pero por una luz que a mí Dios me da, yo soy responsable ante Dios con esa luz. Y ¿qué luz a mí Dios me ha dado que yo tengo que ser responsable de compartir a ustedes? Y yo le he dicho, la simbología de las manos. La Biblia dice que se clama y se bendice con las manos arriba. A nosotros nos enseñaron que no, que eso está mal. Bueno, que vaya la ignorancia que nos han metido en la cabeza. Y sigue la gente dando por ahí para abajo. Pero yo quiero decirle que aquellos que han aprendido
a levantar las manos para bendecir a sus hijos, han aprendido a levantar las manos para orar, para bendecir a Jehová, para alabar su nombre, usted va a ver el poder que eso genera en ti. Las veces que aprendimos a poner la cabeza en el suelo, no porque esa sea la única manera de orar, porque yo he sido explícita de que la Biblia habla de que podemos orar de pie, podemos orar de rodillas, podemos orar postrados, podemos orar hasta en la cama. Pero cada postura tiene un momento y una ocasión de ser. Pero cuando nosotros vamos en humillación delante del Señor, nos postramos y nosotros clamamos a Dios con el alma, dejar de orar. Esa simbología de estar de rodillas y estar ahí, eso tiene su poder. Y yo quiero decirle que nosotros lamentablemente, hemos tergiversado la grandeza de la Santa Cena y la hemos minimizado. Plan del diablo. Minimizamos la Santa Cena a una gotita de jugo, que esos son menos de 2 onzas de jugo, en un pancito, en una Santa Cena al escape, todo el mundo lavándose los pies al escape, cantando un himno hasta desentonado, porque todo hay que hacerlo con prisa. Y no le damos paso a la grandeza de la simbología del rito. Y por eso la gente le teme. Es más, hasta nos enseñaron a temerle a la Santa Cena. Y dice, no, porque el juicio caerá sobre ti. En una Santa Cena no es para Dios juzgar, es para reconciliarte con Dios. Si hubiese sido la Santa Cena un rito para juzgar, pobrecito Pedro y pobrecito Judas, que Dios le lavó los pies sabiendo que esa misma noche Judas lo iba a vender y Pedro lo iba a negar. Bueno, hubiesen quedado fritos, muertos hubiesen caído cuando se comieron el pan. Juntamente se comían el pan, era como veneno. Pero Dios no los mató, Dios no los juzgó, al contrario, los quiso reconciliar. Y nosotros hemos tergiversado el concepto de la Santa Cena en muchos aspectos. Desde minimizando las cantidades con las que se hace, con la presteza con la que se hace, sin el valor. Siempre se leen los mismos versículos, porque la noche que el Señor fue reunido con sus discípulos, tomó la copa y comió y decid, comed y bebed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Señor, esto parece una liturgia. No le podemos dar un significado poderoso. ¿Cómo vamos a darle un significado poderoso, actualizado a nosotros en Santa Cena? Haciendo el rito con el corazón y el sentimiento correcto. Pero nosotros hemos rebajado el poder de los simbolismos. Imagínate que en esta fiesta que comenzaba desde el día 14 al 28, estos 7 días, para Dios era muy serio que su pueblo no comiera levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es símbolo del pecado. La levadura es símbolo del pecado y por esos 7 días siguientes se supone que el pueblo, al no comer levadura, era la manera que iban a demostrar que la muerte del cordero, la sangre del cordero, el comer el cordero, las hierbas amargas y el pan sin levadura, les había llevado a la santidad. Era una simbología de la santidad, de que por 7 días en forma perfecta el pueblo no iba a pecar. El pueblo iba a estar libre de pecado en su casa. Mira, no es que dice dentro de su estómago. Dice, no quiero que haya levadura en tu casa. Es decir, en ninguna parte de la casa debía haber levadura. Es decir, que durante esos 7 días la casa debía estar libre de contaminación y de pecado. Usted sabe la grandeza de esto. Hoy en día, bueno, muchos afirman que esas fiestas no han sido caducadas y que todavía hay que estar comiendo ese pan. Y hay gente cristiana que, aunque no sean judías, pero se han alineado a las festividades judías, las celebran. Pero ¿para qué tú quieres celebrar un simbolismo que no llevas a cabo? Ojalá que cada vez que tomáramos una Santa Cena o celebráramos la Pascua, esa representación de esos 7 días sin pan y sin levadura, que quién quita que lo podamos hacer. A fin y al cabo, si la levadura es lo más dañino que hace, lo que hace es daño. ¿Cuándo usted ha visto? Yo no he visto, yo que he estado en Israel, yo no conozco judíos obesos.
No lo conozco, porque una de las cosas que produce obesidad es la levadura. Y son gente que consumen verdaderamente comida mucho más saludable, kosher. Pero qué maravilloso sería que el simbolismo, es decir, el significado de las fiestas del pan sin levadura, que ellos la tenían que llevar como una fiesta de recordación, después la olvidaron, después la hacían, sencillamente no le ponían levadura al pan, comían 7 días sin levadura, pero seguían pecando. ¿De qué vale que yo me coma el pan sin levadura y si sigo pecando? La idea era que el Señor les enseñara a través de un rito lo que debía ser una realidad. Y la realidad era que si tú dejaste que la sangre del Cordero viniera sobre ti y tú comes al Cordero que es Cristo, y Cristo es tu pan, y Cristo es tu comida, es tu Cordero, ¿qué se espera? 7 significa perfección, que tú lleves una vida perfecta delante de Dios en santidad, sin permitir que en tu casa el pecado se manifieste. ¡Wow! Si bien es cierto que la fiesta como tal fue abolida porque era una representación, el significado no está abolido. El significado es vigente. El significado tiene poder. Y es lo que Dios espera de un pueblo, que viva en santidad. Porque si tú y yo nos estamos preocupando de comer todos los días este cordero, no una vez al año, todos los días comemos de la palabra de Dios, es para que vivamos en santidad y en nuestra casa no haya pecado, no haya levadura. Definitivamente que cada vez que entramos las narices en la palabra de Dios hay cosas impresionantes que tenemos que aprender. Y ojalá que podamos comer más pan sin levadura. Ojalá que se convierta en el pan nuestro de cada día. Y cuando decía el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se refería a un pan sin levadura. De paso, de paso, que el pan que representaba ahí en la oración de Jesús, cuando Jesús dijo, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Era un pan sin levadura porque representaba a Cristo, que era el pan que descendió del cielo. Si de algo nosotros tenemos que aprender es de la palabra. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude a sacar la levadura de nuestras casas y que nuestras casas puedan estar libres de la levadura. Bien lo dijo Jesús a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban que hablaban del pan que hacían los fariseos. No, se refería del pecado que los fariseos hacían. Y de eso voy a hablar después. ¿A qué Jesús se refirió cuando habló de la levadura de los fariseos? ¿Cuál era el pecado de los fariseos? A otro nivel, a otro nivel. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias, porque aunque hoy nos hemos también pasado de la hora, esperamos, Señor, que todo tiempo extra contigo sea de bendición. Guíanos y guía a cada uno de mis hermanos que está al otro lado, que está aprendiendo, Señor, que está aprendiendo. Padre, que cada migaja de este pan no se pierda, sino que pueda ser consumido y pueda ser, Señor, reproducido en nuestra vida. Enséñanos, Señor, a vivir en santidad delante de ti y que podamos aprender de que los símbolos para ti son importantes. Que así sea, mi Señor, que podamos conocer la mente de Dios, que dejemos de estar repitiendo sin sentido lo que otro dice y podamos comenzar a vivir lo que Jehová dice. Guíanos, Señor, por el camino, como decía el Salmo 26 hoy. Guíame por las sendas que tú tienes para nosotros en este día. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Gracias por haber estado conmigo. Gracias por mantenerte hasta esta hora. Comparte, por favor. Comparte esta transmisión para que otros que, ¿verdad?, no conocen de nuestra página lo puedan aprender
y que sea para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Estuvo contigo Licenit Polanco y recuerda que el Let Ministry está para dar a tu vida luz, esperanza y poder. Dios les bendiga. Un abrazo desde la isla de Puerto Rico a toda mi familia.